Bienvenidos a la clase de problemas número 4, parte A. En esta corta presentación el objetivo es introducir el concepto de grado de disociación, el cálculo y su aplicación. Entonces, podemos definir el grado de disociación alfa como el cociente cuyo numerador es una especie química y el denominador representa la suma de las especies que definen una concentración analítica dada, que incluye a la especie química del numerador. Entonces, en equilibrios ácido-base se denomina a la fracción en moles de la especie con carga eléctrica N como alfa N. Por ejemplo, para el caso de este ácido débil, podemos plantear que el alfa 0 va a ser la especie sin disociar, la concentración de la especie sin disociar, dividido la suma de las concentraciones de la especie disociada y la sin disociar. Esto traducido sería que el número de milimoles del ácido dividido en el número de milimoles de la especie disociada y la especie sin disociar. Así también podemos plantear el alfa 1. Entonces el alfa 1 será la concentración de la especie disociada dividido la especie disociada más la especie sin disociar, y podemos definir también entonces que la concentración molar de la especie disociada dividido la concentración analítica es igual al alfa 1. También podemos saber que la sumatoria de tantos alfas como equilibrios tenga y especies se formen va a ser igual a 1. Bien, el concepto de alfa se utiliza también en otros equilibrios, no está solo limitado a pH, como por ejemplo la formación de complejos. Teniendo el siguiente complejo, que es la formación del diaminoplata, tenemos dos equilibrios. Si nosotros planteamos en el balance de masa todas las especies que contienen amoníaco, vamos a plantear que el alfa 0 va a ser la concentración de amoníaco sobre la concentración analítica, el alfa 1 va a ser el monoaminoplata sobre la concentración analítica y el alfa 2 va a ser la concentración molar del diaminoplata sobre la concentración analítica. Tenemos que recordar siempre que la sumatoria de estos alfas va a dar igual a 1. Bien, resolvamos entonces algún ejemplo donde tengamos que calcular el grado de disociación alfa. Calcule el pH, grado y porcentaje de ionización ácida y concentración de especies disueltas en una solución de ácido fórmico 0,01 molar y nos da como dato la constante ácida. Lo primero que vamos a hacer para el cálculo de pH, como ya vimos en varias oportunidades, es plantear las ecuaciones. Vamos a plantear las constantes involucradas en dichas ecuaciones y vamos a plantear el balance de carga y el balance de masa. Como ya vimos, lo que podemos hacer es, como estamos con un ácido en una concentración con una concentración y constante adecuadas, vamos a despreciar el aporte del agua. Y reemplazando con el balance de carga y el de masa en la constante ácida, vamos a llegar a la expresión de la cuadrática y vamos a lograr calcular el pH. Calculemos entonces ahora el grado y porcentaje de ionización. Para ello, vamos a plantear la ecuación de la que estamos hablando y vamos a definir quién es el porcentaje de ionización. Bueno, ¿cuál es la fracción que se está ionizando? O quién es la especie que se está ionizando, es el formiato. Entonces, el alfa que vamos a definir como alfa 1, porque es de la especie disociada, va a ser igual a la concentración de esa especie disociada sobre la suma de todas las especies, que es igual a la concentración analítica. Si en el balance de carga habíamos dicho que despreciábamos el aporte del agua, sabemos que la concentración de formiato es igual a la concentración de protones. Como habíamos calculado ya la concentración de protones, podemos calcular el alfa 1. Este valor corresponde al alfa 1. Si nos piden el porcentaje de ionización, lo que hacemos simplemente es multiplicar por 100. Esto significa que el ácido se encuentra disociado en un 12,5% para una concentración analítica de 0,01 molar. Hay una expresión que podemos calcular conociendo el valor de pH que sirve para calcular el grado de disociación a partir del valor de Ka y el valor de pH. Para ello, vamos a plantear la ecuación y la constante de equilibrio y vamos a definir alfa. Sabemos que alfa 0 lo vamos a definir como la especie sin disociar, la concentración de la especie sin disociar dividido la concentración analítica, y sabemos que el alfa 1 es la concentración de la especie disociada sobre la concentración analítica. Si ambas despejamos, en el primer caso en función de la concentración de la fracción sin disociar
y en la segunda, la concentración de la fracción disociada, vamos a llegar a estas expresiones. Si reemplazamos ambas expresiones en la constante ácida, vamos a llegar a esta expresión general donde vemos que tanto en numerador como en denominador tenemos concentración analítica, por lo tanto las podemos simplificar. Llegamos entonces a la expresión donde la constante ácida va a ser igual a la concentración de protones por el alfa 1 sobre el alfa 0. Fíjense que en este caso, teniendo el dato de pH y la constante, en principio podríamos resolverlo, pero tenemos dos incógnitas. ¿Qué nos queda por hacer? Vamos a reordenar. Sabemos que alfa 1, despejando acá, va a ser la constante ácida por el alfa 0 dividido la concentración de protones. Y sabiendo que sumatoria de todos los alfas es igual a 1, vamos a reemplazar y vamos a llegar a esta expresión. Fíjense que ahora nos queda solo una incógnita, que es el alfa 0. Vamos entonces, a partir de esta expresión que dejamos planteada, vamos a dividir en los dos términos por el alfa 0. Vamos a llegar a esta expresión y teniendo la constante ácida, dijimos, entonces y el pH, podemos calcular el valor de alfa 0. Y una vez que tenemos el valor de alfa 0, como sabemos que 1 es igual a alfa 0 más alfa 1, vamos a reemplazar y vamos a calcular alfa 1. Fíjense que nos da lo mismo que en el caso anterior y como nos pedían el porcentual, vamos a multiplicar por 100. En este caso no se utilizó ni concentración analítica ni de las especies involucradas, solo necesitamos protones y constante ácida. Esta es una expresión que es válida en ciertos ejercicios para resolver.